Nunca regales tú mismo esos tipos de regalos y no aceptes esas cosas como obsequios, porque están relacionadas con funerales y la muerte en casa. No es una historia de miedo para ingenuos. Es una advertencia que se guarda en silencio, porque saben que la verdad asusta. Hay cosas que no se deben entregar de mano en mano, por muy bonito que esté el envoltorio o con las mejores intenciones que se ofrezcan, porque algunos objetos traen mala suerte, y a veces no solo mala suerte, sino también la muerte misma. Puede que ni te des cuenta de cómo, desde que esta cosa apareció en tu casa, todo empieza a desmoronarse. Primero, insomnio, ansiedad, irritación. Luego, discusiones con los seres queridos, problemas en el trabajo, inconvenientes que parecen surgir de la nada. Y después, enfermedades graves, funerales, pérdida de energía. Todo esto es una cadena desencadenada por un inofensivo regalo, aceptado con gratitud, con una sonrisa, pero que trajo a tu hogar lo que no debería haber estado allí. Hoy les hablaré de 10 cosas de las que nadie habla en voz alta. Y entre ellas habrá algunas que ni siquiera se les ocurriría, porque se regalan con frecuencia. Se regalan con amor. Se regalan en fiestas, en bodas, en mudanzas. Y al final hay vidas destrozadas, pérdidas y destinos arruinados. La primera cosa son los cuchillos de cocina, especialmente los grandes, afilados con mangos bonitos, a menudo en empaques de regalo. Se suelen regalar en inauguraciones de casa o como un signo de respeto hacia la anfitriona, pero en el pasado se sabía, regalar un cuchillo significa cortar el destino. Trae desarmonía al hogar, peleas familiares y rupturas, y si ha estado en manos de un difunto, puede traer la muerte. Incluso si el cuchillo es completamente nuevo, el simple hecho de regalarlo lo hace energéticamente peligroso. Es como un arma, siempre apuntando al alma del hogar. Muchos consideran que estos regalos son prácticos. Dicen que son bonitos, útiles y que servirán en la cocina. Pero hay una línea invisible entre la utilidad y la destrucción. Un cuchillo no es solo un objeto, es un símbolo. Lleva consigo una fuerza, pero esa fuerza no es neutral. Puede proteger, pero también puede herir. Todo depende de cómo y por qué entra en el hogar. Al regalar un cuchillo, la persona, de alguna manera, introduce una fractura en el espacio. Incluso si había una buena relación entre el que regala y el que recibe, después de un regalo así, puede comenzar un enfriamiento, desconfianza y resentimientos de la nada. Y lo más aterrador es que este proceso ocurre lentamente, gota a gota, no con peleas ni gritos, sino con una tensión que va creciendo. Y luego viene la ruptura. Si un cuchillo ha estado antes en la casa de otra persona, especialmente en una donde alguien ha muerto, y si ha estado guardado entre las cosas personales del difunto, absorbe las emociones finales, el miedo, el dolor, la despedida. Estos cuchillos a menudo parecen tranquilos, afilados, pulidos, bien cuidados, pero llevan consigo una historia completa, y la transmiten, no con palabras, sino con resonancia. No solo aparecen en la cocina, se involucran en el curso de los acontecimientos. La gente empieza a discutir más a menudo. Los alimentos se cortan y en la casa se habla cada vez más en tonos altos. Se pierde la calidez, se va la ligereza. En su lugar llega una frialdad racional, miradas tensas, soledad incluso entre los más cercanos. Hay muchas historias sobre cómo, después de regalar un juego de cuchillos, en casa comenzaban una serie de problemas. Algunos sufrían despidos inesperados, otros enfrentaban enfermedades graves, y algunos descubrían una infidelidad de su pareja que, casualmente, salía a la luz en una semana. Y cuando intentaban entender de dónde venía todo, todos los caminos llevaban al día en que trajeron a casa ese brillante regalo en una caja de terciopelo. Bonito por fuera, pero peligroso por dentro. Hay una regla antigua. Si te regalan un cuchillo, debes dar a cambio una moneda, cualquier cosa pequeña. Es como un pago simbólico para quitar la energía negativa del regalo. Pero incluso esto no siempre funciona si el objeto ya lleva la huella de otra persona. Lo más seguro es no aceptar cuchillos como regalo en absoluto, y mucho menos regalarlos, incluso si estás seguro de que todo es con buena intención y que la persona es cercana. La cercanía no protege de las consecuencias, solo hace que sean más dolorosas. Los cuchillos que se le regalan a una mujer son especialmente destructivos. La energía femenina es suave, envolvente y hogareña. En cambio, el cuchillo simboliza la división, la dureza y la intervención. Cuando entra en el hogar como un regalo, interrumpe ese ritmo interno. La mujer se vuelve irritable y ansiosa. A menudo ocurren cortes, quemaduras y pequeñas lesiones domésticas. Este es el primer signo. El objeto no es aceptado por la casa, no se ha integrado, y es necesario quitarlo. Lo más triste es que estos regalos se hacen con las mejores intenciones. La gente ni se imagina el poder que entregan.
Están seguros de que están haciendo algo bueno, pero al final rompen. No porque quieran, sino porque no saben. Pero la ignorancia no exime de las consecuencias. Cada acción tiene una reacción. Y si un cuchillo se convierte en el inicio de problemas, es mejor quitarlo lo antes posible. Aunque dé pena, aunque sea bonito, aunque cueste mucho. A veces solo hace falta sacar un solo objeto de casa para que la vida empiece a mejorar. Es como si la energía volviera a fluir en el hogar y el aire fresco apareciera. La ansiedad se va, los sentimientos despiertan, la alegría regresa, la casa comienza a respirar, y tú, junto a ella. La segunda cosa son los relojes de pared. Se regalan para que el tiempo pase feliz, pero en realidad junto con ellos se transmite el programa del tiempo de otra persona. Y si el reloj se detuvo alguna vez en una casa donde alguien murió, con el nuevo dueño cuentan no la vida, sino el camino hacia la pérdida. No se pueden regalar de nuevo, no se pueden llevar después de la muerte de un ser querido, y no se deben colgar aquellos que se callaron en un momento de tragedia. No solo muestran la hora, sino que pueden quitarla. Segundo a segundo, imperceptible a la vista pero palpable en las sensaciones, estos relojes comienzan a cambiar el ritmo de la vida. Primero, el interno. La persona que tiene un reloj así en casa puede sentir una extraña fatiga, como si todo sucediera en el momento equivocado. Empieza a llegar tarde, a no alcanzar a hacer las cosas, a perder momentos. Luego, comienzan las desviaciones en los eventos. Una reunión importante no se concreta, un viaje se cancela. De repente, relaciones largas se desmoronan, sin peleas, simplemente desaparece el sentimiento, como si el tiempo se hubiera ido. Se va en silencio, sin dejar la oportunidad de regresar. Y cada vez más surge la sensación de que no se ha logrado algo, como si algo se hubiera perdido para siempre. Es especialmente aterrador si el reloj fue quitado de la pared en una casa donde recientemente se enterró a alguien. Estas cosas no se deben llevar a otro lugar, no se deben regalar, no se deben guardar de recuerdo. Dentro de ellos queda la huella energética del último tiempo, del último aliento, del último latido del corazón. Y aunque el reloj no funcione, eso no significa que no esté activo. Sigue viviendo su propia vida, y en la nueva casa comienza a contar un camino que no estaba destinado para su nuevo dueño. Si de repente los relojes empiezan a ir hacia atrás, si se detienen sin razón, si las manecillas se quedan en la misma posición una y otra vez, no es solo una avería, es una señal. Quieren quedarse en ese momento, en ese recuerdo que han capturado. Y si en ese momento hubo muerte, significa que traen consigo su sombra. No menos peligrosa es la siguiente cosa: el rosario. Especialmente los de madera, de color oscuro, con un aroma fragante. A veces se regalan como amuletos, como símbolo de espiritualidad, pero hay rosarios que no se usaban para rezar, sino para despedidas. Se tomaban en las manos cuando se decía adiós a un moribundo, cuando se preparaban para el funeral. Estos rosarios acumulan lo pesado. Literalmente absorben el miedo, las lágrimas, el dolor. Y cuando se regalan a otra persona, también llega el sufrimiento ajeno. Y detrás de eso, enfermedades y pérdidas. Las cuentas, al igual que los relojes, no funcionan a nivel consciente. No es necesario llevarlas siempre para que empiecen a actuar. Basta con dejarlas en una mesita, en un cajón o en una estantería, y comenzarán a vivir con su propia energía, recordando al espacio para qué fueron creadas. Si se despidieron con ellas, significa que están conectadas con una pérdida. Si se usaron para rezar en los últimos momentos, llevan consigo el último llamado, la última esperanza, el último dolor. Y cuando alguien en una nueva casa las toma en sus manos, sin saber lo que han vivido, literalmente se conecta con la pérdida de otro. Esa pérdida parece cobrar vida, vuelve a la superficie y comienza a entrelazarse con el destino del nuevo dueño. Los niños y los ancianos suelen sufrir más con estos objetos. Tienen una frontera más débil entre lo externo y lo interno, entre lo evidente y lo oculto. Los niños pueden empezar a enfermar, a dormir mal o a tener miedo a la oscuridad. Los ancianos pueden encerrarse en sí mismos, perder el interés por la vida o sentirse de repente sin fuerzas. A menudo se relaciona esto con la edad, el estrés o el cansancio. Pero la razón puede estar más cerca de lo que pensamos. Puede estar en una caja, en una estantería o debajo de una almohada, en forma de un rosario, regalado para la buena suerte, con una sonrisa amable, pero de manos que poco tiempo atrás sostenían una oración de despedida. La cuarta cosa son los bastones antiguos, especialmente si se guardan como recuerdos, como reliquias familiares. A menudo estos bastones se transmiten de generación en generación, y realmente alguien los usó. Si una persona se fue sufriendo, si estuvo postrada en la cama, enferma, el bastón se convierte en un receptáculo de su última energía. Es parte de su camino.
Y si se regala o simplemente se trae a casa como recuerdo, es como dejar entrar el último paso, el último suspiro. Con el bastón a menudo llega la debilidad, el deterioro de la salud y dolores en las piernas y la espalda, especialmente para quienes viven en la casa. Esta cosa parece respirar el pasado, como si aún llevara el dolor que se apoyó en ella. El bastón, en el que alguien se apoyó en los últimos meses de su vida, se convierte en una muleta invisible no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. Su influencia es especialmente dura para las personas que sienten intuitivamente los estados de los demás. Comienzan a encorvarse, a quejarse de dolores sutiles, a sentirse cansadas y sin energía sin razón aparente. Algunos sienten que las piernas les flaquean. Experimentan hormigueo y pesadez en los pies. No es una coincidencia. Es una señal de que el camino de otro ha comenzado a dejar su huella en este nuevo espacio. Estas muletas a menudo están en una esquina, en el pasillo, como si estuvieran esperando. No las tiran porque da pena. No las esconden porque son un recuerdo. Pero nadie se da cuenta de cómo van cambiando la atmósfera. Las personas en la casa se vuelven más cerradas, ríen más bajo, se mueven menos y pasan más tiempo acostadas. No es pereza ni cansancio, es inercia. Esa misma que quedó en la muleta cuando se apoyaron por última vez. Es como la sombra de un camino que ha terminado y lentamente absorbe todo lo que está vivo. Es especialmente indeseable si se regala un bastón con la frase, que esté en casa por si acaso. Esta entrega se percibe de manera inconsciente, pero ya se está dando el consentimiento a que pueda ser necesario un símbolo de vejez, enfermedad o debilidad. La casa que recibe este regalo parece asumir parte del cuidado de alguien. Y pronto esto comienza a manifestarse. A alguien se le deteriora la vista, a otro le progresa rápidamente una enfermedad, o alguien recibe de repente un diagnóstico que lo arrastra lentamente hacia abajo. Estas cosas no solo están ahí, están actuando, silenciosamente, de manera imperceptible, pero con certeza. La quinta cosa son las fotos de los muertos en marcos que se ponen en estanterías, en cómodas, a veces incluso en mesas de noche, y se regalan, con buenas intenciones. Pero la fotografía es una ventana, y si te la han dado, has dejado entrar en tu vida una imagen que ya no pertenece al mundo de los vivos. Él estará mirando, estará presente, y si su energía no está en paz, empezará a interferir. En esas casas a menudo llegan sueños inquietantes, una sensación de pesadez, como si alguien estuviera observando constantemente. Y es a partir de ese momento cuando comienza el desgaste. No es un desgaste brusco, sino uno que es difícil de reconocer, pero del que no se puede escapar si no se elimina la causa. La fotografía captura un momento. Pero si ese momento ya ha pasado, si la persona en ella ha muerto, especialmente si fue de manera trágica, difícil o repentina, la imagen se convierte en un ancla. Mantiene esa imagen entre los mundos. Y cuanto más cerca está la fotografía del lugar donde se duerme, más fuerte es su influencia. La gente comienza a tener sueños inquietos, a despertarse en medio de la noche, a sentir que hay alguien en la habitación. Esto afecta especialmente a los niños. Empiezan a llorar sin razón, a tener miedo de estar solos, a hablar de tíos y tías que nadie puede ver. Las fotografías regaladas son una forma especial de conexión. Junto con el marco se transmite el derecho a estar presente. La persona que ya no está parece recibir una invitación para quedarse cerca. Y si en el momento de su partida quedó algo sin decir, si se sintió herido o se fue con amargura, puede comenzar a recordarnos a través de esa imagen. Entonces en la casa aparecen señales extrañas. Objetos caen sin razón. Los aparatos fallan, y los gatos y perros evitan un rincón específico donde está la foto. No se pueden poner fotos de los fallecidos en lugares donde viven niños. No se deben regalar, especialmente sin pedirlo. No se deben tener cerca de la cabecera de la cama, cerca de espejos o en zonas de paso. No es solo un recuerdo, es una conexión directa con lo que ha terminado. Y si esa conexión se activa, empieza a llevarse. No de inmediato, pero de manera segura. Sigamos descubriendo los objetos más peligrosos, aquellos que a menudo entran en casa como regalos, pero que en realidad traen consigo dolor, pérdida y miedo. La sexta cosa son las mantas y cobijas, especialmente en tonos oscuros, con tejidos pesados o patrones antiguos. A primera vista parecen acogedoras, llenas de cariño y calor, sobre todo si son un regalo de la generación mayor. Cúbrete y dormirás bien. Pero estas cosas pueden llevar una energía pesada. Como si hubieran absorbido todas las noches en las que alguien murió cerca, cuando en casa había tos, lágrimas y el silencio de los días en el hospital.
Las mantas que han estado en un hogar donde alguien se fue son especialmente peligrosas, son como un envoltorio para el miedo. Al envolverse en ellas, una persona se sumerge en el estado de otro, como en un sudario, y luego se sorprende de que de repente empieza la depresión, le duelen las articulaciones, siente como si tuviera una piedra en el alma. A menudo estas mantas se convierten en conductores, especialmente si se regalan sin que se pida. Estas cosas acumulan todo lo que ha sucedido en la habitación. El aliento, los miedos, los pensamientos pesados parecen seguir viviendo, incluso si las han lavado, planchado, atado con una cinta y entregado como un símbolo de amor. Esto no renueva la tela, solo oculta la esencia. Los artículos de tejido a mano son especialmente peligrosos. Tienen no solo una textura densa, sino también un patrón emocional. Bucle tras bucle, hora tras hora, tejido en silencio, en lágrimas, esperando el final. En ellos se entrelaza el proceso de despedida. Y si se regala algo así, especialmente a una mujer, sobre todo en un momento de debilidad o ansiedad, su estado puede empezar a deteriorarse rápidamente. A menudo la gente se queja de que después de usar una manta así, les duelen las rodillas, la espalda baja y sienten pesadez en las piernas, pero los médicos no encuentran nada. Todo parece estar bien. Sin embargo, el cuerpo siente que ha cargado con un peso ajeno. Se ha acostado en el espacio de los últimos días de otra persona. Algunas mantas huelen a hospital, incluso después de lavarlas, y si no se tiran, sino que se doblan con cuidado en la cama, es como extender una invitación al sufrimiento. La casa donde hay algo así se vuelve más silenciosa. Las esquinas parecen acercarse, las sombras se hacen más densas. Incluso el aire cambia. Se siente una viscosidad, como si en la habitación todo hubiera envejecido más de lo que realmente es. La séptima cosa son las velas, hechas a mano o traídas de lugares sagrados, monasterios o viajes de peregrinación, especialmente si ya han sido encendidas. Puedes pensar, energía positiva, bendición. Pero si la vela se encendió en un funeral, en una despedida o en la habitación de un enfermo, ya está impregnada del final de la vida de alguien. Y si te regalan una de estas velas, incluso con las mejores intenciones, se convierte en un hilo que conecta tu hogar con la muerte de otra persona. Y si además huele a incienso o hierbas, su poder se intensifica. Puede que no te des cuenta, pero desde el momento en que la enciendes en tu casa, la atmósfera cambia. Aparecen ataques de pánico, desaparece la sensación de seguridad, surgen problemas. Una vela no es solo una fuente de luz. Es un símbolo del camino. Una vela encendida representa movimiento. Pero si ha estado al lado de alguien que muere, si la encienden mientras se reza por el difunto, se convierte en guardiana del final. Absorbe todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha sentido. Encierra las emociones, como la cera atrapa el fuego, y cuando se lleva a otra casa, trae consigo toda su experiencia. Aunque sea pequeña, bonita, con forma retorcida y aroma, su esencia no cambia. Si de repente te sientes incómodo en casa, si aparece un frío inquietante, si te atrae a las esquinas, si no puedes dormir bien o si las bombillas se funden con frecuencia, es hora de recordar si recientemente has recibido una vela como regalo. Especialmente si proviene de lugares relacionados con la iglesia, las oraciones o los funerales. Y más aún si estuvo cerca de alguien que se ha ido. A menudo estas velas cargan con el destino de otros. Pueden ser el inicio de tus propias pérdidas. De repente, alguien cercano comienza a debilitarse, se pierde la inspiración o los proyectos se frustran. A veces, solo hace falta quitar una vela para que la casa vuelva a estar tranquila. Regresa el calor, se siente la comodidad, los olores se suavizan y la respiración se hace más libre. Todo empieza a mejorar, como si algo que mantenía la tensión en el ambiente hubiera desaparecido. Las cosas que han absorbido el final no deben comenzar nada nuevo, y mucho menos, deben arder en un hogar donde se quiere vivir. La octava cosa son los cojines de plumas, especialmente los heredados. Sí, esos que las abuelas pasan a sus nietas como símbolo de la continuidad de la familia. El problema es que la pluma es un acumulador. Absorbe el aliento, los miedos y los pensamientos nocturnos. Los cojines en los que han dormido los moribundos se convierten en portales. Recuerdan las últimas horas, delirios y respiraciones. Y si tienes uno de esos cojines, incluso después de lavarlo, puedes empezar a sentirte mal, con dolor en el pecho, debilidad o insomnio. No se deben regalar, guardar ni mover de casa en casa. Su lugar es solo en la tierra. El plumón dentro de la almohada no es solo ligereza, es una estructura viva que puede retener huellas emocionales durante décadas. Cuando una persona pasa muchos años con esa almohada, especialmente si está enferma, sufre, siente nostalgia o muere, todos esos estados quedan literalmente sellados en las plumas. No se van con el último suspiro.
permanecen dentro, entre la suavidad y el silencio. Y cuando la almohada se pasa a otra persona, especialmente como un bien familiar, no llega solo un recuerdo, sino una impresión del dolor ajeno. Es invisible, pero está vivo. La persona que empieza a dormir con esa almohada puede no entender por qué siente cansancio, vacío, sueños inquietantes o una constante pesadez en el pecho. Su cuerpo intenta expulsar lo ajeno, pero no puede. Ya está bajo su cabeza, cada noche, cada vez más cerca de su conciencia. Estas almohadas a menudo se guardan durante décadas, se mudan de un apartamento a otro, de un baúl a un armario, y con cada año se vuelven más densas. Recogen no solo polvo, sino también emociones, ecos de conversaciones y el aliento de las últimas palabras. Si en casa un niño empieza a enfermar sin razón aparente, si los adultos se despiertan con pesadez en el cuerpo, si los gatos evitan los lugares de descanso, vale la pena revisar si hay alguna almohada de plumas vieja por ahí. Incluso si está apartada, incluso si no se usa. Su influencia no necesita contacto físico. Su presencia es suficiente. La novena cosa son los anillos, especialmente los de boda. A menudo, tras la muerte de uno de los cónyuges, el segundo anillo se regala o se deja a los hijos, a la nuera o a la nieta. Para la suerte, que la energía familiar viva. Pero si el matrimonio fue infeliz, si uno de los cónyuges murió joven, en circunstancias trágicas o con odio en el corazón, el anillo conserva esa carga, lo encierra. Y si te lo pones, también lo cierras en tu destino. Estos anillos luego traen soledad, infidelidades, divorcios, pérdida de hijos o la imposibilidad de tener relaciones normales. No hay que llevarlos. No hay que regalarles. Ni siquiera hay que guardarlos cerca. El anillo es un símbolo de círculo, de plenitud y de continuidad. No tiene principio ni fin. Y esa es su fuerza. Cuando una persona lleva un anillo durante mucho tiempo, se convierte en parte de su camino de vida, absorbiendo alegría, dolor, traición, amor y muerte. Si alguien se va, especialmente de manera difícil, si el matrimonio se rompe, si hay resentimientos y despedidas, el anillo no lo olvida. Guarda la huella de lo que fue, y cuando lo usa otra persona, ese programa se activa de nuevo, pero en otra vida, en otro destino. A menudo estos anillos inician una serie de destrucciones. La persona comienza a encontrar parejas parecidas a las anteriores, entra en relaciones dolorosas, pierde confianza, siente miedo y ansiedad, como si caminara por un camino ajeno que no lleva a nada. Algunos creen que es suficiente con bendecir el anillo para quitarle todo lo malo, pero un símbolo cargado de años no se limpia con una simple formalidad. Sigue cumpliendo su función, cerrar ciclos. Lo mejor es soltarlo. Dejarlo en la tierra, en el agua, en la destrucción. Que lo que ha terminado, termine, y que no lleve consigo nuevas vidas. La 10ª cosa son las mecedoras y las sillas de madera maciza, especialmente aquellas que siempre han estado en la esquina. En las casas donde hay ancianos enfermos, donde alguien ha muerto lentamente, o donde hay un niño con una enfermedad terminal, estos objetos se convierten en puntos de atracción. Parecen seguir guardando fuerza, memoria y dolor. Y si te regalan uno de estos objetos, o si tú mismo lo llevas a la casa de campo, al pueblo, para que no se pierda, has dejado entrar en tu espacio no solo un mueble, sino una sombra. A veces, incluso los animales se niegan a acostarse en estas sillas o tienen miedo de pasar cerca. No es solo un mueble, es un bloque de energía. Puede suprimir la voluntad, causar malestar, provocar pensamientos oscuros e incluso llevar a la autodestrucción. Las sillas que quedan después de muchos años de enfermedad son especialmente peligrosas. Pueden parecer sólidas y bonitas, formar parte de la decoración, pero llevan consigo todas esas horas que la persona pasó esperando el final. El cuero, la tela, la madera, todo esto guarda la huella de su presencia. Si alguien se sentó en la silla mientras moría, si allí se escucharon sus últimas palabras, si se derramaron lágrimas y se esperó al médico, la silla se convierte en un lugar donde el dolor no se ha ido. Se queda en la curva del respaldo, en los reposabrazos, en cada fibra. Cuando se colocan estos objetos en casas nuevas, especialmente cerca del televisor o de la ventana, comienzan a cambiar el ambiente sin que nadie lo note. La gente se vuelve irritable, apática, y a menudo se sienta en silencio, sin entender qué les molesta. Algunos incluso caen en depresión, dejan de moverse y pierden el interés por la vida. Y todo esto se debe a un objeto que parece común. Pero no es común. Es parte del capítulo final de otra persona. Y mientras esté en la casa, ese capítulo no se cierra.
se entrelaza con los que están vivos y comienza a escribir una continuación, sin su voluntad, sin su guión. No hay que llevarse esas cosas, no hay que aceptarlas como regalo, no hay que guardarlas de recuerdo. La memoria vive en el corazón. Los objetos son solo portadores, y si están impregnados de muerte, solo transmitirán eso. Cada una de estas cosas puede estar en tu casa. Y si después de recibir un regalo así te sientes más cansado, enfermo o notas una extraña presión en el aire, escucha a tu cuerpo. Tu cuerpo e intuición ya lo saben todo. Solo queda reconocerlo y dejarlo ir. Muchos no le dan importancia a estas cosas. Piensan que los muebles son solo muebles y los regalos son solo regalos. Pero el problema es que la fuerza de estos objetos no está en su apariencia, sino en su memoria, en lo que ya han visto y escuchado. Y cuando pasan a un nuevo dueño, no se convierten en una página en blanco. Llevan consigo lo que han absorbido. Y aunque no lo creas, aunque pienses que son solo coincidencias, el cuerpo siente. El alma siente. La casa reacciona primero. Donde hubo alegría llega la pesadez. Donde había calidez aparece la inquietud. Los objetos que se regalan comienzan a funcionar en el momento en que los aceptas, no después del primer toque, no después de usarlos, sino en el instante en que los recibes con gratitud. Es como dar tu consentimiento voluntario a lo que te están entregando. Por eso es muy importante no solo lo que te dan, sino también cómo lo aceptas. En ese momento te abres, y eso significa que puedes dejar entrar no solo un objeto, sino también tu destino. Y aquí hay algo muy importante. La desgracia nunca llega de repente. Siempre se acerca sigilosamente. Un día, un mal humor. Al segundo, insomnio. Al tercero, un resfriado inesperado. Luego, un conflicto por nada. Y después ya no hay tiempo para analizar. La persona comienza a luchar con las consecuencias, mientras la causa sigue ahí, en la esquina, como una silla, colgando en la pared, como un reloj, o en un cajón, como un anillo. Todo esto parece trivial. Pero es de estas pequeñas cosas de donde surge la tragedia. Un hombre contó cómo, después del funeral de su padre, le dieron una silla vieja. La silla era simple, desgastada, pero memorable. La puso en su apartamento y comenzó a sentarse en ella de vez en cuando. Pero luego todo se volvió un caos. Insomnio, problemas en el trabajo, empezó a beber. Su esposa se fue. Pensó que era estrés, tristeza. Pero cuando una vez más se quedó dormido en esa silla y despertó en un sudor frío, escuchando la voz de su padre en sus oídos, se dio cuenta. La silla estaba viva. No se fue con su padre, se quedó con él. Después de que la tiró y hizo una limpieza, todo empezó a mejorar poco a poco. Otro caso es el de una joven a quien su abuela le dejó su manta protectora. Esa misma manta en la que pasó los últimos meses de su vida. Parecía un signo de amor. Pero al mes, la mujer comenzó a sentir falta de aire, palpitaciones y ataques de pánico. No podía entender qué le pasaba. La manta estaba guardada en el armario, pero cada vez que pasaba cerca, sentía ganas de llorar, de acostarse, de desaparecer. Cuando finalmente la sacó de casa y la quemó, esa sensación desapareció. Por completo, sin explicaciones, pero con alivio. Estos casos no son únicos, simplemente no se hablan en voz alta. Porque son demasiado aterradores, porque es más fácil cerrar los ojos que admitir que el mundo no es solo lo que se puede tocar, que los objetos también pueden tener vida, y que entre ellos hay algunos que no deberían estar a su lado. Escucha a tu hogar, recuerda lo que has recibido recientemente como regalo, qué pudo cambiar el rumbo de tu vida, qué apareció antes de que comenzaran los problemas. A veces, un solo pensamiento es suficiente para que la respuesta surja en tu mente, y entonces no esperes. Porque cuanto más tiempo esté esa cosa en tu hogar, más se arraiga en tu destino. Cuando un hogar deja de ser un lugar de fuerza, silencio y renovación, significa que algo está roto en él. Y a menudo la causa no está afuera, sino adentro, no en los eventos ni en las personas, sino en un objeto que ha absorbido el dolor ajeno y ahora lo irradia lentamente. El problema es que estas cosas son difíciles de reconocer a simple vista. No parpadean, no se mueven, no gritan. Simplemente están. Y cuanto más tiempo permanecen cerca, más se entrelazan en la trama de la vida cotidiana. Puede que no te des cuenta de que cada mañana comienzas pasando junto a la fuente de tu malestar. Y si alguien te lo regaló con las mejores intenciones, tu mente se niega a aceptar que un regalo puede ser dañino. Pero no es la persona, sino lo que está oculto en el objeto, lo que causa el problema. Y si alguna vez has sentido que hay algo raro con alguna cosa, significa que ya ha comenzado.
Las cosas que llegan a casa después de un funeral son muy peligrosas. Incluso si las han lavado, las han pasado por una oración o las han envuelto en un nuevo paquete. Son especialmente peligrosos los peluches que pertenecieron al niño fallecido o los álbumes de fotos viejos que se pasan como recuerdo. Algunos familiares piensan que se quede es lo que él dejó. Pero hay cosas que no deberían seguir viviendo, que no deberían ser transmitidas. No todo necesita ser conservado. Y especialmente no el dolor. Consideremos otro detalle inquietante. Las lámparas de mesa y las luces nocturnas que han estado en una casa donde alguien se apagó. No son solo fuentes de luz. Son puntos donde una persona pasó horas de soledad, reflexión y dolor. Allí se dijeron palabras de despedida. Allí el alma se separó del cuerpo. La lámpara recuerda la respiración, las miradas, el miedo. Y si la enciendes en tu casa, sigue funcionando. Solo que ahora lo hace en otro espacio, robando calor y creando un ambiente de inquietud, frío e impotencia. Los niños son especialmente sensibles a estas cosas. Comienzan a temer la oscuridad, a tener pesadillas y a sentir la presencia de otros. Otro objeto del que casi nadie habla son los crucifijos que se regalan después de la muerte de su dueño. Algunos lo ven como una bendición, otros lo llevan como recuerdo, y algunos se lo pasan a sus hijos. Pero lo cierto es que el crucifijo no es solo un símbolo, es un sello energético. Si se ha llevado durante años, especialmente en momentos difíciles, ha absorbido todo el dolor, el miedo y el sufrimiento. El crucifijo de una persona que está por morir se convierte en parte de su energía. Y si se transmite, se pasa también una parte de lo que esa persona dejó atrás. La persona que recibe ese crucifijo puede sentir un peso inexplicable, una atracción hacia la tristeza, dificultad para alegrarse y enfermedades frecuentes, especialmente si el crucifijo se lleva cerca del corazón. También hay que tener cuidado con los instrumentos musicales, especialmente los antiguos, como los acordeones, violines y armónicas, que se transmiten de generación en generación. La música no es solo sonido, es una ola, un resonar, una huella del alma. Y si un instrumento ha sonado durante mucho tiempo en una casa donde ocurrió una tragedia, si se tocó en momentos de desesperación, si ha estado en un rincón, mirando en el silencio de una sala de hospital, se convierte en algo más que un trozo de madera con cuerdas. Guarda recuerdos. Y si se regala un instrumento así, aunque esté en perfecto estado, sigue llevando esas memorias. No traerá nueva inspiración. Traerá silencio, un silencio aterrador, denso, muerto. Hay cosas que no solo traen recuerdos, sino también un cierre. Y al aceptarlas, inicias ese proceso en tu vida. Por eso es tan importante saber de dónde viene el regalo, quién lo tocó, en manos de quién estuvo y con qué energía llegó a ti. Los regalos que vienen con frases como «Que te sirva como a mí me sirvió. Esto tiene una historia. No lo tires, es un recuerdo». Son especialmente peligrosos. Al escuchar algo así es mejor estar alerta. Esto es especialmente cierto si el objeto no es nuevo, si tiene un pasado, y ese pasado no es fácil. Incluso en las palabras más sinceras puede esconderse una carga, no de amor ni de cuidado, sino de destino. Y si el destino ha sido difícil, oscuro o interrumpido antes que tú, corres el riesgo de cargar con él. Las cosas que han estado guardadas durante mucho tiempo en lugares cerrados y oscuros tienen una gran influencia. Armarios, baúles, altillos, sótanos, desvanes. Los objetos que han estado allí durante décadas parecen haber sellado el tiempo, lo han concentrado. Especialmente si en la casa hubo desgracias alguna vez. Incendios, suicidios, pérdida de hijos, muertes repentinas. Una cámara antigua, una caja con cartas, un diario, una cajita, vajilla, un ícono, zapatitos de niño. Todo esto puede llevar la huella de ese dolor. Y si se regala una reliquia así, no es solo un gesto de generosidad, es una transmisión de carga, un regalo que lleva consigo un duelo congelado, esperando a ser desempacado. Muchos olvidan que en cada hogar hay cosas que simplemente no deben salir de él. Bajo ninguna circunstancia, pertenecen a un lugar específico, a una persona concreta, a una historia particular. Cuando se llevan o se pasan a otros, se pierden y empiezan a buscar a dónde volver, a quién seguir. A menudo estas cosas comienzan a atraer a las personas, haciéndolas regresar en pensamientos al pasado, a recuerdos que ya no traen luz. Y la persona, sin darse cuenta, empieza a vivir una vida que no es la suya. Todo parece perder su alegría, ni la comida, ni los encuentros, ni el trabajo. Por dentro, hay melancolía, en el cuerpo, debilidad, en el hogar, un desorden eterno y la sensación de que alguien está cerca, siempre.
Hay historias en las que, después de recibir un regalo así, las personas comienzan a ver de repente la misma sombra en la habitación, o a sentir olores, el alcohol de hospital, la cera de una vela, la tierra húmeda. A veces incluso comienzan a ocurrir extrañas coincidencias, la muerte repentina de un familiar, una enfermedad, la pérdida de un hijo, la pérdida de un hogar, y solo meses después recuerdan. Todo esto comenzó después de ese regalo. ¿Qué hacer si ya has aceptado algo así? Primero, deja de justificarlo. Si algo te pesa, te causa ansiedad, pensamientos desagradables o simplemente sientes que no encaja, eso ya es una señal. Segundo, deshazte de ello. No lo guardes por si acaso, como recuerdo o tal vez lo necesite. Si algo trae muerte, dolor o el destino de otra persona no te servirá, solo te destruirá. Tercero, suéltalo con conciencia. Sácalo de casa, mejor, entiérralo. También puedes quemarlo. Lo importante es hacerlo con calma y con la intención de romper el vínculo. Agradécele, déjalo ir y no mires atrás. Eres una persona viva. Tu hogar es un lugar de vida. Ningún objeto, por muy caro que sea, vale la pena si te quita salud, amor, luz o vida. Y si sientes que esta historia te resuena, dale un me gusta. Eso significa que te importa tu destino. Comparte este video con quienes disfrutan coleccionar recuerdos. Quizás tú puedas proteger a ti o a alguna familia de un problema. Y en los comentarios escribe una afirmación simple pero poderosa. En mi hogar solo viven la luz, el amor y la protección. Que en tu hogar no haya nada innecesario, que solo esté lo que trae vida.